Buenas tardes, estudiantes, les saludo con gusto. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Sección 6, América Latina y las crisis mundiales, de la unidad 4, capítulo 2. Endeudarse es muy fácil, pagar es muy difícil. Revisemos para ver un poco de esto, para confirmar esta sentencia. La experiencia de América Latina en las últimas décadas. Los 70, la economía de la región se había endeudado gracias a la disponibilidad del crédito abundante y a bajas tasas de interés ofrecido por los bancos internacionales. Resultaba más fácil en el corto plazo contratar créditos de la banca extranjera para emprender reformas que pudieran poner resultaba más fácil en el corto plazo contratar créditos de la banca extranjera que emprender reformas que pudieran poner en entredicho la legitimidad de los gobiernos. Subir los impuestos, por ejemplo, nunca ha hecho popular a nadie. Muchas economías latinoamericanas también habían sufrido las altas tasas de inflación. Los gobiernos gastaban más que los ingresos que obtenían y debían recurrir por ello a la emisión de dinero sin respaldo por parte de los bancos centrales. Como se muestra en la siguiente gráfica, a principios de los 80 y con muy pocas excepciones, América Latina entró en crisis. Las tasas de interés subían, los bancos extranjeros reclamaban el pago oportuno de sus intereses y la inflación estaba en muchos casos fuera de control. Algunos de los países más endeudados, entre los cuales estaban Brasil, México, Argentina y Venezuela, trataron sin éxito de formar un frente común para negociar mejores condiciones de pago frente a los bancos. Agrupados en el llamado Club de París, al no lograrlo, tuvieron que recurrir a drásticos ajustes económicos sintetizados en el concepto de consenso de Washington. En promedio, las tasas de crecimiento de la economía latinoamericana de esta década sumaron 1.5% contra 6.1% de los 70. Diversos países sufrieron estancamiento del Producto Interno Bruto e hiperinflación. Por eso a los 80 se les denominó con toda propiedad la década perdida. Y hiperinflación es un concepto que viene descrito aquí enseguida en un recuadro. Revisen también la actividad 13, donde nos dice un poco lo que es el consenso de Washington. Es verdad que la economía latinoamericana necesitaba fuertes ajustes hacia finales de los 80 y principios de los 90. Resultaba casi imposible vivir con una inflación y una deuda tan alta. Seguir las medidas del consenso de Washington fue para muchos países la única salida. Sin embargo, en muchas ocasiones se cayó en excesos, pues el péndulo económico pasó al extremo contrario. Varios países privatizaron empresas estatales a precios muy bajos, en ocasiones bajo sospecha de corrupción. Otros lograron bajar la inflación, pero no pudieron o no quisieron combatir la polarización social, que aumentó las tradicionales brechas entre ricos y pobres. La mayor parte de los países puso en marcha una apertura excesiva de sus economías y sus mercados financieros, aumentando así la vulnerabilidad externa de sus economías. Esto me suena como a la venta de Pemex en últimas fechas, la venta de Telmex y la banca para allá por 95, finales de sexenio de Carlos Salinas. Entonces pues ahí chéquense, estudien un poquito estos fenómenos y vean de qué se va tratando, a ver si es que tengo razón, si es que estoy equivocado y las conclusiones que ustedes obtengan. Un ejemplo de los excesos de esta política es el gobierno de Carlos Saúl Menem en Argentina. En sus dos periodos presidenciales, del 89 al 95 y del 95 al 99, Menem cumplió a conciencia con todas las recomendaciones del consenso de Washington. Privatizó virtualmente todas las empresas públicas argentinas, desreguló y abrió la economía e introdujo reformas a los sistemas de pensiones y de seguridad social, poniendo la gestión de esos servicios en manos privadas. Asimismo, decretó una paridad forzosa entre el peso argentino y el dólar. Las reformas menemistas, fueron realizadas en medio de grandes polémicas y en muchas ocasiones se le acusó de corrupción y frivolidad. Menem encarna las contradicciones de muchos de los reformadores liberales de las economías latinoamericanas en los 90. La fe de estos dirigentes políticos en los mercados y la modernización económica no se compaginó necesariamente con una práctica gubernamental transparente, que es lo que nos sucede aquí en México nuevamente. Hacemos muchas reformas, pero nadie nos explica claramente de qué se trata y mucho menos entregan cuentas claras.
Aparte de Argentina, en otras economías de América Latina, incluyendo México, sufrieron los efectos combinados de los excesos de la aplicación de las medidas del Consenso de Washington, con las turbulencias de los mercados financieros internacionales. Esto es, México también cayó en los excesos de estas recomendaciones del Consenso de Washington, que por supuesto no eran del todo favorables. Los analistas económicos denominaron estas crisis con los nombres de bailes nacionales o bebidas alcohólicas típicas de los países perjudicados. Así, en 1994 y 1995, México vivió su peor crisis desde 1932. Sus efectos en los mercados internacionales se denominaron efecto tequila. 4 años más tarde, contagiados por el efecto vodka de la crisis rusa, Brasil entró en serios problemas económicos y padeció el efecto samba. Afectada a su vez por ya mencionada, Argentina viviría su efecto tango en 2001-2002. En los 90 el gobierno de ese país había decidido atar su moneda a una paridad de 1 a 1 frente al dólar. Esa estrategia denominada convertibilidad concluyó a fines de 2001 cuando el gobierno de Fernando de Rúa devaluó la moneda y congeló las cuentas bancarias para evitar fugas de capitales. La medida, llamada popularmente Corralito, generó una reacción social de indignación y una crisis constitucional. Argentina cambió de presidente 5 veces en 3 semanas. A finales de la década del 2000, la crisis global iniciada en Estados Unidos tomó en mejor posición a América Latina. Como pudiste ver en la gráfica anterior, en 2009 la economía latinoamericana cayó, pero a una tasa menor que en la crisis de 1983. Además de que su recuperación fue muy rápida en 2010 y 2011, las economías de la región habían hecho esfuerzos para reordenarse en la primera mitad de la década del 2000. Preocupados por los adversos efectos de la crisis de los 90, distintos gobiernos, muchos de ellos con filiación de izquierda, hicieron mejoras en las políticas sociales y corrigieron los excesos del Consenso de Washington. Así, el porcentaje de personas en situación de pobreza de la región pasó de 48% en 1990 a 33% en 2008. Además, la gran demanda china de materias primas y alimentos propició un mayor crecimiento económico en los países sudamericanos. Esta tendencia favoreció en gran medida las exportaciones de productos como la soya de Argentina, el mineral de hierro de Brasil, el cobre de Chile, el níquel de Cuba, la harina de pescado de Perú y el petróleo de Venezuela. En la crisis de 2008-2009, México fue el más afectado que otros países latinoamericanos, pues sus exportaciones dependen más del 80% del mercado estadounidense, que fue muy afectado por la crisis. Siguiente tema, sección 7, España en el centro del Eurocup. Ha sido un gusto saludarles, gracias que me permitan entrar a través de este medio. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Hasta la próxima. Es todo. Ahora a ver si se ve. Y a ver si se oye. No puedo tapar.